You are the rain, you are the sky. Your yellow rays and burning fire. Your every song, it fills my mind. You're a temple full of holy wine. I'm gonna love you till the well runs dry. I'm gonna give you all I have inside. All my days for all of time. I'm gonna love you till the well runs dry. If heavy clouds are right. Ayudar. Nos vamos a poner en presencia del Señor con un Padre Nuestro, que es la oración que Él nos enseñó a todos, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Bueno, ya estamos en manos del Señor y vamos a dar comienzo rápidamente a este taller que preparamos, que un poco ahí habla el título, ¿no? Que dice: para ser padres todo vale. Pero antes de comenzar nos vamos a presentar con un pequeño videíto que a nuestros hermanos de la diócesis de Concordia hace un tiempo atrás nos pidieron hacer un video de presentación de nuestra familia, así que hemos robado un poquitito como para ahorrar tiempo y presentarnos. Así que bueno, ahí va. Bueno, como verán, soy bendito entre todas las mujeres. Bueno, vamos a empezar. Hoy hablaremos de las técnicas de reproducción asistida y veremos que no todo vale. Y hablaremos de poco, no todo vale. Veremos cuáles sí son moralmente aceptadas y cuáles no son moralmente aceptadas. A esto lo desarrollaremos durante todo el taller y viendo lo que nuestra iglesia, que es muy sabia, nos va enseñando. Vamos a hablar desde la perspectiva del matrimonio cristiano. ¿Cuáles son los objetivos? Descubrir en profundidad el amor conyugal, conocer nuestra responsabilidad como esposos y colaborar con Dios en la transmisión de la vida. Estos son los... Sí. Y Dios nos creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, lo creó varón y mujer. Es importante saber esto, ¿no? Que el matrimonio cristiano se da solamente entre el varón y la mujer. Es una pena que tengamos que estar aclarando esto, pero bueno, hay que hacerlo y repetir porque por ahí se confunde entre dos varones y dos mujeres que nos quieren hacer pasar que es un matrimonio, pero no es así. ¿Cuáles son las características del amor conyugal? Tiene que ser plenamente humano, una sola carne. Pleno y total, compartir generosamente todo, sin reserva ni cálculos. Indisoluble, el matrimonio bien constituido no se disuelve. Y fecundo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Un poquito el video que habíamos hecho de presentación de este taller que decía, todo vale en el vayan y sean fecundos. Bueno, a esto es un poco lo que nos vamos a referir en este taller, ¿no? El querer tener un hijo a toda costa. ¿Cuáles son los fines del matrimonio cristiano? El acto conyugal debe ser unitivo y procreativo. Saber que el unitivo nos une como matrimonio y es uno de los primeros fines de este acto sexual, y si el Señor nos permite, el procreativo, estar abiertos a la vida. Pasamos al acto sexual apto. Sabiendo que el acto sexual es unitivo y procreativo, ahora vemos en qué consiste un acto sexual apto.
la penetración del miembro viril en la vagina, la efusión seminal dentro de la vagina y la retención del semen recibido por la mujer. Si uno de estos falta, no se cumple con el plan de Dios, que es lo que el Señor quiere en el acto sexual que se dé para que sea pleno y sea apto para cada uno de nosotros. El acto generador de la vida, que es el acto conyugal, como decíamos recién, debemos entender que el acto generador de la vida, que como sabemos es el sexo o el acto conyugal, sirve para unirnos como esposos y para crear vida. Y todo esto está envuelto en un maravilloso placer, que es el placer sexual. Por lo tanto, no está bien que separemos lo que Dios y la naturaleza al final ha creído y ha querido que estén unidos, porque es como tiene que ser. Por lo tanto, igualmente malo es utilizar el sexo solo por placer, el sexo solo para tener un hijo sin que te importe la otra persona, e igual malo es querer obtener el placer sexual fuera del abrazo conyugal, que sería la masturbación, y utilizar este tipo de técnicas por las cuales el hijo es creado en un laboratorio y no en un contexto de amor. Ahora vamos a ver los fines del matrimonio, que es unitivo, los principios básicos que tiene. Fiel y exclusivo, solo para nuestros cónyuges y hasta en el pensamiento, de acuerdo a lo que el Señor nos dijo. Mutuo acuerdo, dialogar cuándo, cómo y dónde, y no poner excusas para evitar la unión. Mutua satisfacción, que los dos podamos juntos y, si es posible, al mismo tiempo satisfacernos. Aceptar los límites de la satisfacción, saber qué le agrada a mi cónyuge y hablar sobre lo que me agrada, saber poner un freno a diferentes situaciones y sanar juntos algunas heridas del pasado. Ahora lo procreativo. Saber cuál es nuestra misión, estar abiertos a la vida es la misión que tenemos como padres con la vida y la educación de nuestros hijos. A aprender a manejar las pasiones con la razón, la inteligencia y el ejercicio de la voluntad. Saber que esto es un regalo que el Señor nos dio, ¿no? La razón, la inteligencia y la voluntad. Que con estas tres acciones nosotros podemos manejar nuestros impulsos y especialmente en el acto sexual, en el acto de amor, porque muchas veces necesitamos tener la razón, la inteligencia y la voluntad para poder tener alguna continencia, saber esperar y saber estar juntos en el momento adecuado, ¿no? Comienzo de la vida. Comprendiendo, entendiendo lo que es nuestro acto conyugal, ahora veremos cómo comienza la vida de un ser humano. Explicamos todo esto para que se comprenda el desarrollo del taller. Acá vamos a ver, lo que estamos viendo es el útero de una mujer y la trompa de falopio hasta llegar al ovario de una mujer. Esto voy a hacer un paréntesis, lo explicamos para que, como bien dijo Belén, para que entendamos el desarrollo del taller, pero es muy importante irlo explicando cada vez, porque por ahí se confunde mucho dónde comienza la vida, ¿no? Entonces, saber que en esta trompa de falopio, en la punta está el ovario, y desde el ovario salen los óvulos maduros, que generalmente tratan de madurar 2 o 3, pero el que madura finalmente es uno solo. Una vez que ese óvulo sale, se junta con el espermatozoide, como se ve ahí en la figurita, en la tercera parte de la longitud total de la trompa de falopio, teniendo en cuenta que la trompa de falopio tiene el espesor de un cabello, muy finita. Y una vez que se junta en ese punto, como se puede ver ahí en el dibujito, que es el momento de la fecundación, demora entre 2 a 7 días, dependiendo del cuerpo de cada mujer, para llegar hasta el útero e implantarse. Una vez que se implanta en ese útero, empieza a recibir todos los nutrientes de su madre. Y tenemos que saber que esa fecundación, ese punto de unión entre el óvulo y el espermatozoide, es donde se da el comienzo de la vida humana. A partir de ese momento comienza a ser un ser humano con todas las gracias, las ventajas, con todo el ADN, con todas las características que tiene un ser humano y principalmente con el alma. Ahora le vamos a mostrar un pequeño videito que siempre lo usamos de caballito de batalla para que se entienda un poco mejor esto y de paso explicamos algunas características. My first, my last,
Bueno, este videíto, si bien es una publicidad, lo que nos muestra, hay dos características muy importantes que tiene. Una, que ese espermatozoide que viene trae algo diferente a los demás, que en este caso trae un ramo de flores. Eso quiere decir que nosotros venimos del mejor espermatozoide de nuestros padres. Y el óvulo, como dijimos al principio, como expliqué hace rato, tratan de madurar entre 2 a 3 por ciclo de la mujer, pero madura el mejor, uno solo. Entonces es el mejor óvulo de nuestras madres. Y la otra característica que tiene esto es que el espermatozoide no viene como una cosa rígida, una cosa muerta, sino viene moviéndose. Eso quiere decir que tiene vida. Y lo mismo sucede con el óvulo. Cuando llegó el espermatozoide, se abre y significa que tiene vida. Entonces estos dos elementos que tienen vida nos dan lo que se llama la vida humana, o lo que nosotros determinamos, lo que Dios ha determinado como vida humana, a partir de esa unión. Y esa unión se da, como dijimos, con lo mejor de nuestros padres. Entonces muchas veces nos quejamos de nuestros padres y tenemos que entender que ellos nos dieron su mejor espermatozoide, o sea que yo soy del mejor espermatozoide de mi papá y del mejor óvulo de mi mamá. Así que no nos podemos ir a quejar a nuestros padres por habernos hecho un poco falladitos o con alguna dificultad. Bien, buscar un hijo a cualquier precio, todo vale. Hablaremos de todas aquellas técnicas denominadas reproducción asistida que parecen querer buscar un hijo a cualquier precio. También hablaremos de por qué no todo vale, porque algunas de estas técnicas son moralmente malas, porque pueden acabar haciéndonos daños, y veremos cuáles son permitidas por la Iglesia. Lo que queremos aclarar ahora, que cuando los matrimonios están pasando por un proceso de infertilidad, que seguramente es muy doloroso, en este sentido la Iglesia se solidariza completamente con ellos y con su deseo, porque es muy legítimo el querer tener un hijo. Y si tú te has sometido a alguna de estas técnicas o bien eres fruto de una de ellas, por supuesto tiene la misma dignidad como persona que cualquier otra, porque todos somos hijos de Dios. Con este taller no queremos herir a ningún matrimonio, simplemente estamos convencidos que lo que la Iglesia dice es sabio y es verdadero. Y nosotros, como hemos conocido esta verdad que el Señor nos ha regalado, es nuestra responsabilidad transmitirla. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la fecundidad del matrimonio. El matrimonio siempre está llamado a la fecundidad, a dar vida, y eso normalmente se manifiesta en la vida física de los hijos, pero también es muy importante la vida espiritual que tiene que dar el matrimonio. Vamos a ver qué nos dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2366. La fecundación es un don, un fin del matrimonio, pues el amor conyugal tiene naturalmente a ser fecundo. El niño no viene de afuera a añadirse al amor mutuo de los esposos, brota del corazón mismo de ese don recíproco, del que es fruto y cumplimiento. Por eso la Iglesia, que está en favor de la vida, enseña que todo acto matrimonial en sí mismo debe quedar abierto a la transmisión de la vida. Esta doctrina, muchas veces expuesta por el magisterio, está fundada sobre la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia iniciativa, entre los dos significados del acto conyugal, el significado unitivo y el significado procreador. Que es un poco lo que vimos al principio, ¿no? Los fines del matrimonio cristiano, unitivo y procreativo. Ahora vamos a ver la infertilidad y vamos a ver qué nos enseña nuestra Iglesia a través del Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2379. El Evangelio enseña que la esterilidad física no es un mal absoluto. Los esposos que tras haber agotado los recursos legítimos de la medicina sufren por la esterilidad, deben asociarse a la cruz del Señor, fuente de toda fecundidad espiritual. Pueden manifestar su generosidad adoptando niños abandonados o realizando servicios abnegados en beneficio del prójimo.
Las investigaciones que intentan reducir la esterilidad humana deben alentarse a condición de que se pongan al servicio de la persona humana, de sus derechos inalienables, de su bien verdadero e integral según el plan y la voluntad de Dios. Es importante saber que la Iglesia nos permite esto, ¿no? El poder a los científicos, el poder investigar lo que todas las actividades, todo el tipo de nuevas metodologías y de nuevos métodos que hay para poder concebir y poder ayudar a las parejas y a los matrimonios que están pasando por momentos de infertilidad. Técnicas de reproducción asistida. Ahora vamos a comenzar a hablar más en concreto de las llamadas técnicas de reproducción asistida, dentro de las cuales podemos distinguir dos tipos, homólogo y heterólogo. Las técnicas del tipo homólogo son aquellas que solo intervienen los gametos de los esposos, el óvulo y el espermatozoide, de forma que no se incluye a ningún tercero en la pareja. Y las técnicas de tipo heterólogo utilizarían el material genético de un tercero, como es el caso de las donaciones de óvulos o las donaciones de espermatozoides, y aquí también se incluyen los vientres de alquiler. La Iglesia condena todas las técnicas de tipo heterólogo porque considera que aquí se está metiendo un tercero extraño en la pareja y extraño al matrimonio. Es como si fuera un acto de infidelidad consentida, que a lo largo seguramente rompe las parejas, y por no hablar del derecho del niño a saber de dónde viene y quiénes son sus padres. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2366, nos dice: las técnicas que provocan una disociación de la paternidad por intervención de una persona extraña a los cónyuges, donación del esperma o del óvulo, préstamo de útero, son gravemente deshonestas. Estas técnicas, inseminación y fecundación artificial heterólogas, lesionan el derecho del niño a nacer de un padre y de una madre conocidos de él y ligados entre sí por el matrimonio. Quebrantan su derecho a llegar a ser padre y madre exclusivamente el uno a través del otro. Ahora, tener hijos no es un derecho. Parece que muchas veces, sobre todo algunas personas que acuden a estas técnicas de reproducción asistida, piensan que tienen derecho a tener un hijo y creen que es una injusticia no tenerlo, y por eso creen que pueden llegar hasta cualquier extremo para tener algo que les corresponde por derecho, y tienen derecho a obligar a una persona a nacer en un contexto inapropiado que la naturaleza no quiso para ellos, como nacer solo para una madre, o nacer para una pareja de dos hombres, o nacer en un matrimonio, pero que cuyos padres son personas que ni siquiera conocen, o bien su madre sea una persona que ni siquiera conoce. Muchas veces pensamos que el hijo es nuestro por el hecho de haberle dado vida física, en el sentido de haber utilizado nuestros gametos, o porque yo lo he gestado en mi vientre. Por eso nos creemos dueños, creemos que nos pertenece. ¿Acaso nosotros los construimos en el vientre? Muchas veces creemos que por haberlos tenido somos los dueños, ¿no? Y el Señor nos explica que por obra y gracia de Él nosotros simplemente somos co-creadores de la vida. Participamos en la vida por obra y gracia de Él, nada más, y nos creemos dueños. Y también esa necesidad de querer tener un hijo como si fuera un objeto, el de querer tener y no el de querer ayudar a crecer un hijo, el ayudar a criar un hijo, sino en el tema de la posesión, el tema de que yo lo tengo, es mío, y un poco lo que explicábamos recién, que este tipo de técnicas no ayudan al matrimonio. ¿Por qué? Porque son egoístas, son pensando en uno mismo o pensando en el gusto que uno tiene. Muchas veces, siempre por ahí con Belén, cuando damos este tipo de temas, decimos, el deseo de tener un niño no justifica los medios, porque yo podría hoy decir que quiero tener una casa en el exterior, y eso hoy en día económicamente yo no lo podría hacer, pero si yo lo deseo y quisiera,
no justifica que yo, por ejemplo, venda algunas de nuestras hijas, o venda 2 o 3, y me compre una casa en el exterior. ¿Por qué? Porque el medio no justifica el fin. Entonces tenemos que saber y comprender lo que es la voluntad del Señor, lo que Él nos pide a cada uno de nosotros y los que nos piden el sacramento del matrimonio. Reproducción asistida, ahora vamos a aclarar algunas técnicas de reproducción asistida. Se denominan comúnmente reproducción asistida al conjunto de técnicas que permiten la procreación fuera del proceso natural. Tenemos la inseminación artificial. El esperma se introduce directamente en el cuello uterino. En este caso es cuando el hombre termina masturbándose en otro lado para sacar su esperma, y a la mujer le es inyectado directamente en el útero para ver si de esa forma se puede concebir y se puede llegar a tener un hijo. Fecundación in vitro. Se juntan los ovocitos y el esperma. Se unen in vitro, varios embriones se desarrollan. En este punto, en la fecundación in vitro, que es el más conocido, es cuando se junta el esperma por un lado, como les decía recién, los óvulos de la mujer, que ya vamos a ver más adelante cómo es esta técnica, y se los une in vitro, que es en vidrio, eso quiere decir in vitro. Cuando se junta el óvulo con el esperma ahí, se dan varios embriones, y de esos embriones se implantan algunos, no todos. Entonces hay una manipulación de esos embriones que, como vimos al principio, cada embrión es un ser humano y es un hermano nuestro. Tenemos la fecundación in vitro mediante ISC, inyección intracitoplásmica de esperma. Introducir el esperma dentro del ovocito. Riesgo de transmitir anomalías genéticas de la infertilidad. En este caso, evidentemente, es por un problema de espermatozoides que no tienen la capacidad necesaria. Se da muchas veces en el caso de que cuando el hombre no es el que tiene la dificultad, entonces se le saca el esperma y directamente se lo pone en el ovocito, que sería el óvulo, para que se dé. Entonces, ahí es donde corremos el riesgo de transmitir las anomalías genéticas de la infertilidad del hombre y a veces también de la mujer. Después tenemos la fecundación in vitro de los gametos donados. Buscar donantes ajenos a la pareja de espermatozoides y o de óvulos. Claro, en este caso es donde hacemos intervenir un tercero, porque se busca a alguien que colabore con óvulos o con espermatozoides, y ahí es un poco lo que decíamos hace rato, que es una infidelidad al matrimonio, porque por supuesto que todo este tipo de técnica no se da en el acto conyugal, no se da en la unión del varón con la mujer exclusivamente, sino se da en otro elemento, en otro lugar, donde los padres terminan siendo otras personas porque son los que los terminan concibiendo. Por ejemplo, el médico que termina uniendo el óvulo con el espermatozoide no sería un padre biológico, pero sería quien los termina uniendo, ¿no? En donde termina haciendo esta manipulación. Fecundación in vitro con madre de alquiler. En este caso, la madre dispuesta a alquilar su vientre, transferencia del hijo in vitro al vientre, inseminación esperma del padre, madre biológica. En este caso es cuando buscamos a un tercero, una madre, donde se le transfiere de forma in vitro al vientre. En este caso se puede dar entre un matrimonio, que se saca el esperma al varón, al óvulo de la mujer, y esa fecundación se inserta en el vientre de una tercer madre. Y hay casos que son la mayoría, que es cuando se inyecta el esperma del varón directamente en el óvulo de la mujer de la que nos presta el vientre. Entonces, en ese caso, esa mujer pasaría a ser madre biológica. Ese niño pasaría a tener casi 3 padres, porque tendría los padres que los crían, que lo educan, y la madre, que ha sido la madre biológica. En realidad tendría padre y madre muy claramente, pero bueno, la manipulación de estos tiempos llevaría a una gran confusión y que a ese niño, buscando en su pasado, se va a dar con que tiene 3 padres. Reflexionamos de un promedio de que se generan 17 embriones para un nacimiento, 16 mueren, solamente uno le introducen a la mamá o queda vivo. Ahora vamos a ver 3 pequeños videitos muy cortitos donde vamos a resumir un poco lo que hemos dicho. Lo vamos a mostrar y después vamos a hablar muy brevemente. Un poco lo que veíamos en este video, ¿no? Los riesgos físicos que se expone toda mujer que practica la hiperestimulación ovárica. Ella contaba que en el lapso de 6 meses se hizo 4 veces
la hiperestimulación ovárica, que es producir en un mes los óvulos que naturalmente debería producir en varios años una mujer. Generalmente después de esta hiperestimulación ovárica, las mujeres se las suele internar durante 2 semanas. ¿Por qué? Porque sufren altísimos problemas y dificultades hormonales. Normalmente si una mujer cada vez que ovula tiene modificaciones a nivel hormonal, imagínense estas mujeres que llegan a hacerlos ovular hasta 6, 8 o 10 veces en un periodo muy corto. Y esta mujer particularmente lo hizo 4 veces en 6 meses. Entonces, para que vean el esfuerzo físico, el desgaste y el mal momento que están pasando, ni hablar de lo económico. Ahora vemos otro video. Ojos azules y pelo rubio, o mejor, ojos verdes. Esto podría ser posible muy pronto gracias a la tijera genética manipulando el ADN para determinar la apariencia de los bebés. Una práctica éticamente muy controvertida y con consecuencias imprevisibles para la salud. En algunos países como los Estados Unidos ya está permitida. Hijos con ADN a gusto del consumidor. Se toman un óvulo y un espermatozoide y se crean hijos por encargo en un laboratorio. Para descartar enfermedades se escanea el ADN del embrión para detectar si desarrollará, por ejemplo, fibrosis quística, una enfermedad metabólica. Si se sospecha que pueda tenerla, se desecha el embrión. El objetivo, obtener un hijo sano hecho a medida. Bueno, y esto ya es cualquier cosa, ¿no? Un hijo a medida. Nosotros particularmente, si no hubieran hecho a medida, creo que no estaríamos acá, ninguno de los dos, porque no somos del tipo de la medida que la mayoría elige, pero ya llegar a este extremo donde eligen hasta el color de ojo de cada hijo y tratar de evitar que tenga otro tipo de enfermedades cuando todavía no se sabe las dificultades que tendrá esta manipulación genética en los niños, ¿no? Y veamos el último videito. El coronavirus deja en el limbo a más de un centenar de bebés nacidos en Ucrania de vientres de alquiler. En este momento el futuro inmediato de estos recién nacidos es incierto. El cierre de fronteras impuesto para luchar contra la pandemia impide a sus padres extranjeros ir a hacerse cargo de ellos. Estos niños son un problema porque no pueden ir con sus padres. Son de China, Francia, España, Italia, Estados Unidos, Bulgaria. Todos están en la misma situación porque las fronteras están cerradas. Ucrania cerró sus fronteras a los extranjeros a mediados de marzo. Parte de los pequeños están en centros médicos, 51 en un hotel de Kiev, propiedad de una de las clínicas de la capital. Ahí vemos en este video, un poco yo le contaba a Diego, que cuando lo vi en un noticiero me pegó muy fuerte en el sentido de que creo que Dios nos da señales y esta era una señal clara de lo mal que estamos haciendo. Estos niños recién nacidos que necesitan todo el afecto y el amor de su madre, están esperando que los vayan a buscar estos padres que lo hicieron para tener un hijo a toda costa, y estos niños no pueden viajar, y como la mujer decía, son un problema. Por Dios, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto, no? Esto se necesita mucha oración de todos nosotros y por toda esta gente que las mamás y los papás que están en estas circunstancias, yo creo que ni saben esto, ni saben lo que estamos hablando, porque nadie les informa de que mueren tantos niños en una fecundación in vitro. Entonces rezar por ellos y rezar sobre todo por esta gente que lo único que les interesa es la plata. Y un poco esto, ¿no? A todas estas cosas que hemos llegado, que ya desde el año 1960, cuando siguió la libertad en la vida sexual, donde empezaron a salir los anticonceptivos y todo este tipo de cosas, salieron en un principio solamente para buscar el placer de cada una de estas personas, solamente buscando en el placer propio que era el sexo, sin ver todas las consecuencias que hoy estamos teniendo detrás de ese placer. Lo que nos venden, lo que nos dicen, de que el sexo es bueno, de que el sexo sirve, de que el sexo es liberador, ya que no importa con quién uno lo haga. Y un poco lo que hemos visto en el principio de este video del amor conyugal, ¿no? De ese abrazo conyugal que es el matrimonio. El matrimonio es un abrazo, es el abrazo de dos personas, de un varón y de una mujer, que lo han hecho por amor, por elección propia y porque el Señor los puso ahí. Y
y están todo este tipo de herramientas y estas cosas que lo único que hacen es evitar todo este amor y toda esta vida de los matrimonios. Todo este tipo de cosas son las que nos llevan a terminar cayendo en estas cosas, en que las mujeres cada día estén menos fértiles porque toman tantos anticonceptivos o se ponen tantas cosas que el día que quieren o el día que desean empezar a formar sus familias les cuesta o no pueden, porque este tipo de medicamentos han ido modificando su salud, su vida sexual y su fertilidad. Por eso, un poco lo que decía la Iglesia Católica, que alienta a los científicos han logrado descubrir este método que es muy importante para todos nosotros y para aquellas parejas que están pasando por momentos de esterilidad. La naprotecnología. La naprotecnología o tecnología de la reproducción natural consiste en observar la infertilidad no como un obstáculo, sino como un síntoma de una enfermedad o de algo que anda mal en nuestro organismo, y quizás nos estamos enfrentando a un problema de salud cuya causa puede ser la infertilidad. Y a veces son problemas de salud tan fácilmente de solucionar como una intolerancia alimenticia, una alergia, un desorden hormonal, tener muy poco peso o incluso hasta mucho estrés. En la mayoría de los casos en los que se acude a la fecundación in vitro, en la mitad de ellos ni siquiera se conoce la causa de la infertilidad. En la naprotecnología se pueden encontrar las causas de la infertilidad hasta en un 99,8% de los casos en un periodo de 2 años, que es el plazo que se da para estudiar bien a los esposos y observar bien su salud. Qué importante, ¿no? Porque se estudia a los esposos, no a uno ni a otro, sino a los dos juntos. En el 50% de los casos se termina con un recién nacido vivo frente a la tasa en fecundación in vitro, que es del 15%. Además, por supuesto, estos respetando tanto la dignidad del hijo como la dignidad de los padres. Nadie se mete en su acto conyugal. Une muchísimo a la pareja porque se observa la infertilidad como un problema que hay que solucionar y no como un problema que hay que ignorar. Previene muchos casos de embarazos múltiples, como de nacimientos prematuros y de abortos espontáneos. Es muy eficaz para tratar el síndrome premenstrual, incluso la depresión posparto, y tiene una tasa de éxito muy alta. Esta tecnología, esta naprotecnología, que ayuda mucho al matrimonio, a las parejas, está disponible en nuestro país. Los costos son muy bajos, son simplemente con órdenes, se la tienes que hacer en algunos lugares específicos. Lamentablemente en nuestro país tenemos muy pocos profesionales. Hace 2 años nos visitó una sobrina nieta, creo que era del padre Pedro Richard, cuando fue a Jardino y nos habló sobre la naprotecnología y nos explicó un poco sobre lo que se trataba cuando se hizo en Tucumán. Y sería muy bueno de que más profesionales se sumen a esta nueva tecnología, ¿no? Que se sumen a trabajar y a apostar por la vida, porque el apostar por la vida el Señor nos regala el doble o el triple o nos satisface con mucho más. Siempre nos dicen a nosotros que tenemos tantas niñas que cada vez que tengan una hija viene con un pan bajo el brazo, ¿no? Y uno dice, nosotros tenemos 6. Cuando llegó la 6, digo, bueno, tantos pan tendrá el Señor, y les puedo asegurar que tiene muchos más. Nos da pena no haber conocido esto mucho antes, porque quizá hoy tuviéramos hasta 10 hijos, porque realmente el estar abierto a la vida, el permitir tener hijos, el permitir que el Señor nos dé hijos es algo maravilloso. Nosotros llegamos a casa, no le digo que no hay grito porque les miento. Todas mujeres, yo no tengo ni voz ni voto. Todas hablan, todas gritan y todas se ponen celosas. Así que hay que escucharlas a todas en el mismo momento, al mismo tiempo y comprenderlas. Pero eso no lo cambio por nada en el mundo, no lo cambiamos por nada en el mundo junto con Belén. Porque la alegría que nos da al ver todo, cuando nos sentamos a comer y verlas todas juntas, a la noche cuando no damos más y tenemos que juntar los juguetes, la ropa, las zapatillas, primero uno se enoja y después da gracias a Dios porque tienen los hijos sanos y porque los podemos tener con nosotros. Alentarlos a esto, alentarlos a la vida, a apostar a quienes todavía pueden y no limitarse con las cosas materiales. Les cuento que nosotros tenemos una casa con 2 dormitorios,
en uno estamos nosotros con la más chiquitita y en el otro están todas las demás. Estamos ampliando, pero no nos quitó el sueño esto, nos quitó más el sueño el no poder habernos negado a la vida. Entonces no nos pusimos freno y apostamos por la vida. Y el Señor hoy nos está permitiendo que estamos ampliando el triple de lo que es la casa, pero solo obra de Él. Entonces el apostar a la vida, ¿no? El estar abiertos. Nosotros también nos costó entender. Nos costaron enojos, nos costaron muchas cosas difíciles que nos fueron pasando en nuestras vidas, y después el Señor nos fue mostrando el camino. Lamentablemente, en uno de los últimos partos, hasta nos tocó un doctor que dijo, no, imposible, Belén tiene 43 años, quinta cesárea, no creo que llegue. Es más, nos decían que compremos las flores para llevarle ya, porque no iba a llegar al fin de su parto, y hasta nos ofrecieron sacarnos una de nuestras hijas, porque no iba a llegar a término su parto. Pero por gracia de Dios, los cinco cesáreas de Belén, cada una mejor que la otra. La última mejor que la primera y mejor que la cuarta. Entonces, eso es para que veamos que el Señor obra en cada momento y en cada paso de nuestras vidas. Buenas, ¿cómo están? Recién terminamos nuestro taller del servicio a la vida y han surgido algunas preguntas. Entonces Primero, antes que todo, agradecerles a todos por habernos escuchado y haber tenido un tiempo para escuchar nuestro taller. Bien, siempre las mujeres tienen la razón. Recién terminamos el taller y han quedado varias preguntas, y como armamos una sala paralela, bueno, no se conectaron y queremos responder algunas preguntas. Por eso vamos a grabar este video para poderles compartir. Entonces hay algunas preguntas que tenemos que Belén la va a ir haciendo y vamos a ir contestando de forma conjunta. Esta dice, hay que dar a conocer el método natural Creighton con naprotecnología. Sí, es un poco lo que el resumen que nosotros hicimos, ¿no? de este método del Creighton y naprotecnología que van acompañados. El Creighton es muy parecido al Billing, nada más que con un poco más de estudio, con un poco más de observación. Nosotros con Belén somos instructores, pero del método Billing. Del método Creighton no lo conocemos, por desgracia, pero sí creemos que es muy importante que nos comprometamos, y especialmente los profesionales, porque son quienes, los médicos y sobre todo los ginecólogos, son los que realmente pueden llevar este tipo de métodos. Y sería muy importante que en nuestro movimiento tengamos gente preparada en esto. Bien, la otra dice, mirando al mundo de hoy, son muchas los temas de bioética en el que en el MFC podría estar consciente y presente. ¿Es así? Son muchos los temas de bioética, son muy interesantes. Un poco el tema que dimos hoy también hablaba del compromiso que tenemos que tener los cristianos, y como nosotros MFCistas, de ir ante el Santísimo y pedir por esto que a veces no sabemos, que a veces conocemos tarde, pero que una vez que conocemos tenemos que darlo a conocer y tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y rezar mucho y orar mucho por eso también. La idea es eso, de que este servicio a la vida, un poco decían el matrimonio de Tucumán, que se amplíe y que todos podamos ser parte de eso y poder solucionar muchas dudas, que es fundamental en el MFC que todos tengamos la misma forma de hablar. Esto de saber más de bioética es muy importante porque nos ayuda a conocer la verdad. Un poco cuando preparamos este taller se nos pidió que preparáramos un tema. En realidad el servicio de la vida es muy amplio, desde la concepción hasta la muerte natural. Va incluido todo. Pero bueno, necesitábamos elegir un tema. Y este tema, creemos que todo lo que tiene que ver con bioética es un tema que se desconoce y nos lleva a cometer muchos errores que después nos cuesta mucho poder sanar eso. Entonces es importante conocerlo para poder empezar un camino de sanación ante un error o ante un posible error. La otra pregunta es, ¿el servicio a la vida del MFC solo le dedica a la paternidad y maternidad? Alicia de Buenos Aires nos preguntó. Bueno, ahí como ya podemos ver y lo que explicó este matrimonio de Tucumán, que no, es muy amplio. Originalmente era para paternidad y responsable, en realidad ese era el nombre, para paternidad responsable, pero hoy en día es muy amplio el tema. Y otra cosa, un poco lo que siempre hablábamos con Diego, que este servicio es muy importante. Yo creo que tiene que ser, no porque pertenezcamos a este servicio, sino que es fundamental porque desde la vida comienza todo lo demás.
Y a veces el matrimonio, cuando ya no está en edad de reproducción, o sea, de poder ser padres, creen que no es un taller o un servicio que no sirve, y no es así. O sea, hay tantos temas para tocar y que todos los cristianos nos tendríamos que comprometer. Después la otra pregunta dice, ¿existe una ampliación del servicio de este espacio para acompañar la vida en las enfermedades, en la vejez, en el abandono? Como lo dijimos, el servicio a la vida va desde la concepción hasta la muerte natural, y por supuesto no lo tenemos nosotros, y no sé si alguna diócesis lo tiene, pero estaría fantástico que se lo proponga y que se lo trabaje. Nosotros como responsable a nivel nacional estamos desde el punto de vista de la formación, tratando de formar y tratando de acompañar a quienes lo necesitan, pero estaría muy bueno que podamos sumar todo este tipo de actividades para que podamos fortalecer también nuestro movimiento y nuestros matrimonios. Muchos preguntan, son muchas las preguntas iguales que dicen, si los embriones descartados tienen vida, si aún no han sido anidados en el vientre. Un poco la hemos resumido en un video donde la vida comienza a partir de la unión del espermatozoide con el óvulo. En ese preciso instante donde el espermatozoide se une al óvulo, donde el video decía la florcita que llevaba, en ese instante ya comienza la vida humana. Es una persona, es un hermano nuestro, es un hijo de Dios, y Dios le impregna su alma. Entonces desde ese momento la vida comienza. No tan solo lo decimos a nivel que Dios lo dice o la iglesia lo dice, sino científicamente también está comprobado de que allí comienza la vida. Entonces no hace falta que esté anidado en el vientre, en el útero, sino directamente ya empieza la vida, sea adentro del útero o fuera del útero, ya es una vida. Independientemente de donde se junten, ya hay vida humana. Es en un vidrio, por in vitro quiere decir un vidrio, en un vidrio, en la tierra, en el vientre, en donde sean, donde se unen, ya hay una vida humana. Y por supuesto que todos esos embriones que están que han creado, que han juntado, que están unidos, son seres humanos que se han muerto, y son seres humanos por los cuales hay que rezar. Por eso en la oración que hicimos, que la vamos a volver a hacer ahora, pedimos por esos niños. Sí, y bueno, una frase muy linda que nos escribieron que dice, si las mamás oyeran el grito de dolor de su bebito, ninguna abortaría. Es hermosa esa frase y es así. Y también el matrimonio Becerra de Salta nos decía y escribió ahí también en el chat de que es cierto, nosotros quizás en el apuro por armar el taller no nos vamos con tanto detalle, pero decía que cada acto sexual da vida, y es real. Cada acto sexual, cada acto conyugal da vida, y además da vida humana, porque cada vez que nosotros tenemos una relación sexual o estamos unidos en el acto conyugal, nos estamos dando vida. Por eso hablábamos de que no solo el matrimonio da vida teniendo un hijo, sino también da vida espiritual, da vida como matrimonio, da vida a la comunidad, da vida a todo aquel que está a la par de esa persona. El solo hecho de estar juntos y de poder estar bien, el poder compartir los dos, da vida a los demás también, y por supuesto a nosotros. Bueno, vamos a terminar con la oración con la que habíamos dado en la charla, que habla un poquito de esto. A ver, ya lo buscamos. Acá está. Las dos juntas. Que el Señor presente en la Eucaristía los bendiga a todos, que conceda la gracia del arrepentimiento a quienes practican y difunden las técnicas de inseminación artificial y fecundación in vitro, y que a los embriones difuntos, privados del bautismo por ser víctimas de la fecundación in vitro, les conceda la gracia de la vida eterna. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y le vamos a pedir al Señor que nos bendiga en la Santísima Madre y junto a la Sagrada Familia de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.